Hola, soy Daniel Ozoya y soy diseñador publicitario. Soy un apasionado de las letras y me gusta que mis diseños cuenten con un carácter propio. Me emociona pensar que mis letras no solo comunican el mensaje del producto, sino que también generan sensaciones a través de su textura, color y forma. He trabajado en diversos proyectos que van desde diseño gráfico, desarrollo de producto y sobre todo branding. Y otra parte importante son mis proyectos personales, ya que con ellos puedo experimentar y crear sin limitantes. Me apasiona descubrir nueva tecnología para poder experimentar y crear letras. Al ser el iPad un dispositivo portátil, lo he convertido en mi aliado en el proceso creativo. Y Procreate es la herramienta perfecta para crear en este dispositivo. No solo te permite trabajar donde sea, también es una herramienta tan poderosa que te permite terminar una propuesta creativa completa. Además, tiene la compatibilidad para trabajar con otros programas. Pero lo que más disfruto es poder trabajar como si estuviera haciéndolo con lápiz y papel. En este curso de doméstica te enseñaré mi proceso para diseñar letras desde el iPad en Procreate. Te mostraré la interfase del programa, sus herramientas y a crear tus propios pinceles. También crearás plantillas y diseñaremos letras con diferentes estilos. Como proyecto final, diseñaremos un lettering inspirado en el nombre de una canción. Comenzaré presentándote algunas personas que utilizan Procreate para que conozcas el alcance que tiene la aplicación. Después conocerás la interfase, te enseñaré algunos gestos, trabajaremos con capas y crearemos una paleta de color. Más adelante trabajaremos con los pinceles. Te diré cuáles son los básicos, cómo importar algunos y lo más importante, te voy a explicar las propiedades de los pinceles para que puedas crear los tuyos. Posteriormente, trabajaremos en nuestro proyecto final. Crearemos un mood board, te presentaré la clasificación tipográfica y bocetaremos nuestra idea. También vamos a construir un pincel que nos sirva de retícula para dibujar letras script, sans y serif de manera estructurada y sencilla. A continuación, retomaremos nuestro boceto para limpiarlo y dejarlo listo para poderle agregar efectos y detalles. Para lograrlo, te voy a mostrar 3 formas de crear volumen y decoración interna que embellecen nuestras letras. Al final, vamos a utilizar una textura y una imagen que nos permite darle acabados a nuestra composición. Para tomar este curso es necesario que tengas conocimientos básicos de Adobe Illustrator. Necesitarás un iPad con Procreate y que sea compatible con un Apple Pencil, además de una computadora con Illustrator. Este curso está dirigido a amantes de las letras que quieran aprender una nueva herramienta digital. Convierte tus habilidades gráficas tradicionales en creaciones digitales.